Ok, entonces que me confirmen. A ver si podemos iniciar. Sí, ya estamos con todo. Ya podemos iniciar. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la materia de morfofunción. Me voy a presentar. Mi nombre es David Camilo Campiño Llerena. Soy médico graduado por la Universidad Central del Ecuador, ejerciendo funciones en el Ministerio de Salud Pública. Fui el mejor graduado de la carrera de medicina del año 2022. Fui ex interno rotativo del Hospital Bozán de Esquito, primer lugar nacional del concurso de Anatomía y Fisiología del año 2019, becario por excelencia académica en todos los periodos y ayudante de cátedra de Histología y Bioquímica. Em, bueno, antes de iniciar, a mí sí me gustaría decirles que les deseo lo mejor. Espero que todos puedan cumplir el sueño que tienen de ingresar a la carrera de medicina y que puedan ejercer de la manera en la que ustedes desean. Además, mi interés aquí no es solo ser un profesor, sino también ser un amigo y compañero para ustedes, lo que significa que pueden ustedes preguntar cualquier duda que tengan y cualquier inquietud también será recibida de la mejor forma. Lo único que tienen que hacer es levantar la mano en caso de que tengan alguna pregunta. Yo sé que tal vez este sea el tema más oscuro, más desconocido, no sé, depende en qué colegio hayan estado no sé cómo está ahora la educación, pero en todo caso, si es que tienen alguna duda o quieren conocer algo, pues solo tienen que levantar la mano y preguntar. Igualmente al final de la clase vamos a tener las preguntas, el momento de las preguntas y como les dije, yo no solo soy un profesor para ustedes, sino también soy un amigo y un compañero, un colega futuro, espero. Así que cualquier otra pregunta, que sea incluso de índole de la universidad o de índole personal, y creo que hay alguna materia sobre eso, eh, pueden ustedes realizarla. Bueno, dentro de esta materia nosotros vamos a estudiar de manera superficial, porque esto dentro de la universidad son como 3 semestres de la materia como tal, pero solo vamos a dar una visión general de lo que hay, de los conocimientos que hay que tener para dar el examen y de las cuestiones básicas para entrar al pre. Entonces, morfofunción no es sino otra cosa que la fusión de las cátedras o de las materias de anatomía y fisiología, que anatomía es el estudio del cuerpo, de la estructura del cuerpo, y la fisiología es el estudio de la función de cada uno de los órganos y sistemas del cuerpo y de las seis, de todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. La ciencia que estudia esa función es la fisiología. Entonces, morfofunción es una materia que recoge de manera superficial, de manera general, los conceptos de cada una de estas dos materias, básicamente, porque no voy a ahondar tanto en los conocimientos que no sean necesarios por el momento. Em, Como bien ya dije, dentro de esta cátedra, dentro de esta materia, hay muchas submaterias. Mm, Vamos a estudiar por aparatos y sistemas. Aparato circulatorio, aparato osteomuscular, aparato gastrointestinal, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema endocrino, etcétera. Pero por el momento, y obviamente como uno de los temas principales, es conocer las bases generales. Em, Vamos a empezar con las definiciones y el primer tema que es la morfofunción, yo ya bien lo expliqué de manera general, no es sino otra cosa que la fusión de las materias de anatomía y fisiología. Anatomía es aquella ciencia que estudia las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. Es decir, describe todos los órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, dentro del cráneo está todo el sistema nervioso central, está el cerebro, está el cerebelo, está el tálamo, el hipotálamo, las neuronas, los nervios craneales y todas esas cosas que ya vamos a ver más luego. Entonces, anatomía lo que hace es describir una estructura y las relaciones que se encuentran cerca de esta estructura, o cómo se relaciona esta estructura con el resto de cosas, o dentro de su propio aparato. Y la fisiología, en cambio, es aquella ciencia que estudia la función de esas mismas estructuras, la función de cada una de las estructuras corporales. Entonces, en morfofunción vamos a ver tanto la estructura
como como tanto la morfología, que es la estructura, que es la anatomía, que es lo mismo, como la función, que es la fisiología. Entonces vamos a ir primero viendo los conceptos de anatomía dentro de cada tema y después los conceptos de fisiología. ¿Cuáles son las ramas de la fisiología? Bueno, se dividen según la parte del cuerpo que estemos estudiando. La fisiología cardiovascular, que es la fisiología o el funcionamiento del sistema cardíaco, del corazón y de los vasos sanguíneos. La inmunología, que es la función, el funcionamiento del sistema inmune. La fisiología respiratoria de los pulmones y de la vía aérea. Del ejercicio es una rama de la fisiología que estudia al cuerpo, su cambio en el momento en el que estamos haciendo ejercicio. Neurofisiología del sistema nervioso, endocrinología de las hormonas, de todas las glándulas endocrinas y hormonales del cuerpo, la fisiología renal, del riñón y del aparato urinario, y la fisiopatología, que es una rama que engloba todo, la fisiología del cuerpo, pero no con la normalidad, sino con lo que es anormal. Entonces se estudia para estudiar una enfermedad. Por ejemplo, dolor de cabeza. La fisiopatología del dolor de cabeza puede ser, empezando desde la normalidad, ¿qué es lo normal? Que el cerebro esté de tal forma, que esté la circulación de tal manera, que no sea normal, pues que esté muy poca la irrigación, puede dar dolor de cabeza, o haya un requerimiento mayor de las células, etcétera. Entonces, así como preguntas de revisión del primer tema, que es un tema muy general, solo es la definición de lo que es morfofunción, tenemos estas preguntas. En primer lugar, ¿qué es anatomía? ¿Quién se anima a responder? Steven, Jacob. Es la ciencia que estudia las estructuras corporales y su relación entre ellas. Exactamente. Esta es la respuesta. La respuesta es esta de acá. Ciencia que estudia las estructuras corporales y sus relaciones entre ellas. Ya. Bueno, pero vamos revisando también las otras opciones, a ver si tenemos alguna idea o más o menos sabemos. Ciencia que estudia la función celular. De esto ya hablamos. Podría ser, bueno, podría ser la biología celular o la fisiología, pero de las células. La ciencia que estudia las funciones corporales. Esa sí ya lo sabemos. ¿Alguien se anima a responder? O si no, yo... Fisiología. Exactamente. Es la fisiología, la ciencia que estudia las funciones corporales. Ciencia que estudia las células nerviosas. Es la neurología. Bueno, la ciencia que estudia, la segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la ciencia que estudia las hormonas y cómo controlan las funciones corporales? Las hormonas, ya hablamos de las hormonas. Es una rama de la fisiología. David, Endocrinología. exactamente. La endocrinología es aquella ciencia que estudia la fisiología de las glándulas endocrinas y de las hormonas. La neurofisiología del sistema nervioso, la inmunología del sistema inmune y de las glándulas inmunes, la histología. Esto creo que tenemos ya una materia incluso dentro del curso porque es un tema básico. ¿Alguien sabe qué es la histología? Dayana. El estudio de los tejidos. Sí, el estudio de los tejidos del cuerpo humano. La definición de histología, estudio de los tejidos. Estudio de los órganos, pues no existe una ciencia como tal que estudie solo los órganos, pero es parte de la anatomía. Estudio del desarrollo humano. ¿Alguien sabe cuál es la ciencia que estudia el desarrollo humano? En biología. La embriología, así es. La embriología es la ciencia que estudia el desarrollo humano. Estudia las regiones específicas del cuerpo, es la anatomía topográfica. La anatomía topográfica estudia las regiones como regiones, estudia las regiones diferentes como regiones del cuerpo. Por ejemplo, el abdomen, la cabeza, el cráneo, el cuello, estudia la anatomía topográfica. La anatomía descriptiva, en cambio, se encarga de estudiar cada una de las partes del cuerpo de manera específica y describirle sus relaciones con el entorno o con los órganos que le rodean. En el segundo tema tenemos los niveles de organización, que es como ir de lo más pequeño a lo más grande, como de una letra hacia un texto. Tenemos una letra, tenemos una palabra, después tenemos una oración, después tenemos un párrafo, después tenemos una hoja y después tenemos un libro, un capítulo y un libro.
Más o menos aquí es lo mismo en el cuerpo humano. En el cuerpo humano lo organizamos de diferente manera, yendo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tenemos un nivel químico, un nivel celular, un nivel tisular, el nivel de órganos, el nivel de aparatos y sistemas, que es el mismo nivel, aparatos y sistemas, que no existe una diferencia como tal. En el nivel de órganos, perdón, los niveles de organización tenemos el nivel químico, que no es sino otra cosa que las moléculas, el hierro, el carbono, el- las proteínas, etcétera. Todo eso que está formado eh, por, 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 por moléculas químicas y que obviamente van a constituir una célula. Entonces, todo eso va a constituir una célula. Y de eso, bueno, tienen otra clase de química. Entonces, dentro del nivel químico están los átomos, las moléculas, todo lo que es pequeño, todo lo que no se puede ver, todo lo que son fórmulas. Por ejemplo, la glucosa, la creatinina, perdón, la urea, todas esas moléculas que son producto del catabolismo o del anabolismo del cuerpo. En el nivel celular es la construcción de este nivel químico que se une en moléculas más grandes, en proteínas, en hidratos de carbono, en lípidos grandes para formar una célula, que es un conjunto de moléculas. Y dentro de este nivel celular están, por ejemplo, las células especializadas o cualquier tipo de célula que tengamos en el organismo. Por ejemplo, las neuronas es un tipo de célula del sistema nervioso. Por ejemplo, las células musculares, las miofibrillas. Por ejemplo, el hepatocito, que es la célula del hígado. La célula epitelial o de los epitelios que cubren todos los órganos, el alveolo, los neumocitos que son células del pulmón, etcétera. Entonces, diferentes tipos de células, diferente constitución de los órganos. Dentro del siguiente nivel está el nivel tisular. Alguien está con el micrófono prendido. Por favor, si puede apagar porque se escuche el eco. Parece que es no, Micaela ya está. Entonces, dentro del nivel tisular es una unión de células. Y dentro del cuerpo humano solo tenemos 4 tejidos. Solo tenemos 4 tipos de tejidos en nuestra de modo de presentación. Perdón. Tenemos 4 tipos de tejidos. El tejido conectivo, que dentro del tejido conectivo hay varios tipos, como el hueso, el cartílago, el tejido conectivo laxo, un montón de tejidos que ya van a ver. El tejido muscular es otro tipo de los tejidos del cuerpo, que puede haber 3 tipos de músculo: el músculo liso, el estriado y el estriado cardíaco. El tejido nervioso, que es un solo tipo igual, y el tejido epitelial, que es como la cobertura por dentro o por fuera de los órganos. En el nivel de órganos es un conjunto de tejidos, pero no solo de un tipo de tejido como si es en las células, sino de varios tipos de tejidos. Por ejemplo, el estómago es un órgano compuesto por tejido epitelial, por tejido muscular, por tejido conectivo y también incluso por neuronas, incluso por tejido nervioso. Entonces, hay varios órganos que tienen estos varios tipos de tejidos, pero por ejemplo hay otros que no tienen varios tipos de tejidos, como por ejemplo el cerebro, que no tiene tejido muscular, solo tiene tejido nervioso y tejido epitelial en todo caso. En el nivel de aparatos y sistemas es la confusión de varios órganos. Por ejemplo, en el aparato digestivo, nosotros tenemos varios órganos desde la boca hasta el ano, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el intestino delgado, grueso, el duodeno, el yeyuno, el páncreas, el hígado, el vaso. No, el vaso es del sistema inmune, perdón. El páncreas, el hígado, las glándulas salivales son parte de los órganos del aparato digestivo. Y tenemos también sistemas, que realmente no existe una diferenciación como tal entre aparatos y sistemas, sino que pertenecen al mismo nivel jerárquico y organización, pero a algunos se les llama aparatos y a otros se les llama sistemas. Por ejemplo, el sistema que es más conocido es el sistema nervioso. Al aparato respiratorio se le conoce como aparato respiratorio o sistema respiratorio. El aparato cardiovascular, el sistema inmune, ese sí es un sistema. Entonces están dentro del mismo nivel de organización, y el nivel de organismo no es sino otra cosa que el conjunto de aparatos y sistemas que es todo el ser que nosotros nos conocemos, ¿no es cierto? El ser humano. Entonces aquí tenemos un gráfico que representa de mejor manera la cuestión de los niveles de organización. El nivel químico, las moléculas,
los átomos y las moléculas, proteínas, hidratos de carbono, los lípidos, los ácidos nucleicos, las células, por ejemplo, en este caso, una miofibrilla, una célula muscular, el nivel tisular, un conjunto de células que es un tejido, el tejido muscular en este caso, o puede ser otro tipo de tejido, el tejido epitelial, como ya dije, nervioso o conectivo. El nivel de órganos, como aquí bien describe que el estómago tiene tejido epitelial y conectivo, tiene varias capas, pero eso no lo vamos a ahondar en esta parte. El músculo, el epitelio, el estómago está dentro de un aparato que es el aparato digestivo y todos los aparatos forman una constitución que es el nivel de organismo. Tenemos nosotros varios sistemas y aparatos dentro del cuerpo. El sistema, vamos a ir desde lo más general, desde lo más externo o desde lo más estructural, hacia lo más microscópico. El sistema tegumentario no es sino otra cosa que la piel, el pelo, las uñas y las glándulas de secreción que son sudoríparas y sebáceas. La piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel se comporta como un órgano porque tiene funciones, ¿sí? No es solo un tejido, sino es un órgano porque tiene funciones incluso secreción, como es de protección, control de la temperatura, eh, mantenimiento de aquí están, protege el cuerpo, control de la temperatura, mantenimiento de la hidratación, porque controla las pérdidas insensibles o sensibles según lo que sea necesario, en el sudor, la síntesis de vitamina D por los rayos solares que se reciben y obviamente la propiocepción, obviamente el contacto con el ambiente externo del cuerpo, las sensaciones, cómo estamos nosotros, ¿no es cierto? Si es que tocamos, si se calor, frío, dolor, etcétera. Entonces es la primera vía de entrada hacia el cuerpo, la piel y el sistema tegumentario. El sistema esquelético es el esqueleto del cuerpo, es el armazón del cuerpo y está formado por los huesos, las articulaciones y los cartílagos. Los huesos, bueno, esto ya vamos a hablar cuando andemos en este tema. Los cartílagos no son, son otro tipo de tejido, no es el tejido óseo de los huesos. Y las articulaciones, que es la unión de los huesos, que puede ser uno, dos o dos más, dos o más huesos. Las funciones es, por ejemplo, proteger al cuerpo, insertar al músculo, porque en todos los huesos se inserta un músculo, em, ayudar a los movimientos, obviamente es la cuestión mecánica del cuerpo, y albergar la médula ósea. La médula ósea es donde se produce la sangre. Entonces ahí se produce la eritropoiesis, producción de eritrocitos, como bien dice su nombre, y por lo tanto la producción de la sangre. Es una de las funciones de la médula ósea que está dentro del hueso, está dentro de los canales del hueso. El sistema muscular, nosotros tenemos más de 500 músculos en el cuerpo, algunos son inconstantes, es decir, no todos los tenemos, otros los tienen todos. Y si se cuentan los músculos de los órganos, pues serían muchos más. Y está formado por el tejido esquelético, ¿no? ¿No es cierto? Por el tejido muscular esquelético, el que se inserta en los huesos, que permite el movimiento y permite la protección, obviamente, de las cavidades, de los órganos que se encuentran dentro de las cavidades. Por ejemplo, en la cavidad torácica, el corazón y los pulmones, en la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, la cavidad del cráneo. El sistema nervioso está formado por el cerebro, el encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos y los órganos de los sentidos. Y no sé, este es el encargado de llevar todas las sensaciones del medio externo hacia el medio interno del cuerpo y a su vez dar una respuesta, que puede ser un movimiento, puede ser una secreción glandular, puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, puede ser aumento de la respiración, puede ser más secreción de sudor, puede ser dilatación de la pupila, todo, absolutamente todo lo que realizan los músculos o realizan las células del cuerpo están controlados por el sistema nervioso, por los nervios. El sistema endocrino es aquel sistema que se encarga bueno, está compuesto por las glándulas endocrinas, que son la glándula pineal, está dentro del cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, que está igualmente dentro del cerebro, la glándula tiroides y paratiroides que están en el cuello, las glándulas suprarrenales en el abdomen, las glándulas gonadales o los testículos y ovarios en el hombre y en la mujer, porque también secretan hormonas, y el tejido de todos los órganos que pueda secretar algún tipo de hormona, el páncreas también es un órgano endocrino.
secretan hormonas y se encarga de controlar cierto tipo de acciones en órganos diana, en órganos específicos que están hechos para recibir la acción de esta hormona. Por ejemplo, el páncreas secreta insulina y la insulina es la encargada de regular la glucosa del cuerpo. ¿Cómo hace esa regulación? Y haciendo que la glucosa ingrese a las células de todo el cuerpo, excepto del cerebro, que no tiene esa dependencia, y la metaboliza para producir energía. Entonces el páncreas es indispensable. La falta de secreción de insulina por parte del páncreas va a dar una enfermedad conocida como diabetes mellitus. Ujú. Entonces, la falta de secreción de cualquiera de las hormonas que secretan estas glándulas puede llevar a enfermedades o a trastornos. Por ejemplo, el hipotiroidismo, el síndrome de Addison o de Cushing, según la glándula suprarrenal, cosas que ahorita ustedes no deben entender todavía, pero que lo importante que conozcamos por el momento es que el sistema endocrino secreta hormonas y se encarga de hacer acciones específicas en órganos diana, que son los que reciben la acción, o las glándulas que se encuentran dentro de este sistema. El aparato cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, que son arterias y venas, ¿no es cierto? Los grandes vasos y los vasos pequeños o capilares sanguíneos. El corazón se encarga de bombear la sangre desde el pechito hacia todo el cuerpo, hacia los miembros, hacia el abdomen, hacia los miembros inferiores, hacia la cabeza, hacia todos los órganos internos del cuerpo. Además, también tiene otras funciones como el intercambio de nutrientes, porque el corazón bombea sangre oxigenada, ¿no es cierto? Que se oxigena en los pulmones hacia los tejidos periféricos, sangre oxigenada, y por las venas regresa sangre baja en oxígeno, ¿no es cierto? Sangre venosa, que regresa cargada de dióxido de carbono, para otra vez ser eliminada a través de la respiración y otra vez recuperar oxígeno por medio de los pulmones, de la respiración. Entonces la sangre se oxigena en los pulmones y de ahí es bombeada por el corazón hacia todos los órganos. A su vez también dentro de esa función, además de transportar nutrientes, también transporta células que se encargan de la inmunidad, ¿no es cierto? Como los glóbulos blancos, se encargan de la inmunidad del cuerpo, de combatir las infecciones y los microorganismos o cualquier agente que sea externo a nuestro cuerpo. Es decir, está en relación con el sistema también inmunitario. Y también evitar que se pierda sangre por medio de las plaquetas, que son un tipo celular del sistema cardíaco, del sistema cardiovascular, que impide que se pierda sangre al reparar los vasos sanguíneos que estén dañados. El sistema linfático e inmunitario está compuesto por los conductos linfáticos y órganos linfáticos como el timo acá, el vaso acá en el abdomen, los ganglios y los vasos linfáticos. No es sino otro tipo de circulación, son otro tipo de vasos. Entonces nosotros tenemos realmente tres conductos, ¿no? Por así decirlo. Las arterias, las venas y los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se encargan de transportar básicamente lo que es desechos y lípidos que se generan en varios tipos en varios tipos de órganos, pues preferentemente en los órganos que metabolizan cosas, como en el intestino, en el hígado y en otros órganos importantes como el riñón, tienen drenaje linfático, y todo este drenaje linfático termina en la circulación venosa. Sí, no es que termine en un otro lado que sea diferente, no. Todo el drenaje es recogido por un tubo grande que se llama el conducto torácico y, eh, y es drenado a nivel de acá de los vasos venosos del cuello. El timo es un órgano, el timo es un órgano inmunitario que suele degenerar en la edad adulta. O sea, suele estar presente en los niños porque se encarga de la maduración de las células inmunes. Entonces las células se producen en la médula ósea, van hacia el timo, hacia el vaso, hacia los ganglios, ahí maduran y después regresan a la circulación para combatir las enfermedades, las infecciones que se presentan. Hay varios tipos de ganglios en el cuerpo. Hay ganglios que no tienen nombre y hay otros ganglios que sí tienen nombre. Por ejemplo, las amígdalas faringias, que son las que se nos irritan cuando tenemos amigdalitis, son ganglios, pero están repletos de células inmunes. Pero son ganglios
con un nombre distinto, ¿no es cierto? Y localizados en un lugar específico. La amígdala palatina, la amígdala lingual, la adenoides, que es acá una amígdala que está acá arriba. Bueno, otros ganglios específicos en el intestino que tienen otros nombres como placas de Peyer, etcétera. El vaso es el encargado de recibir, a las células inmunes en degenero y prácticamente mueren en el vaso. Y también ayuda a la maduración de las células inmunes. Entonces es un órgano linfático. El aparato respiratorio está compuesto por los pulmones eh, y la vía aérea. La vía aérea es todo lo que va a la entrada de aire, ¿no es cierto? La nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, que ya está en el pecho, los bronquios y los pulmones. Lo que básicamente se encarga de realizar es la oxigenación de la sangre, ¿no es cierto? Ingresando oxígeno y secretando o exhalando o eliminando, como ustedes quieran llamarlo, eh, el dióxido de carbono, CO2. Y de esa forma ayuda al equilibrio de los ácidos y de las bases que están en el organismo, que ya, bueno, eso es tema de fisiología renal, especialmente. Y también produce sonidos en la laringe, porque en la laringe están las cuerdas vocales. Entonces, dos funciones del aparato respiratorio. El aparato digestivo está compuesto por la boca, la faringe, el esófago. La faringe está compartida por el aparato respiratorio y el aparato el aparato respiratorio y el aparato digestivo. El esófago ya es la división, entonces aquí se divide en tráquea, en laringe y en esófago. Entonces por acá va la comida y por la laringe va el aire, ¿no? Que va a los pulmones. Entonces el esófago va el bolo alimenticio, llega al estómago, de ahí pasa al duodeno, que es parte ya del intestino delgado, el yeyuno, el yeyuno ilion, que es la mayor parte del intestino delgado, de ahí pasa al intestino grueso, al recto y al ano, ¿no es cierto? Y ahí se elimina. También tiene glándulas de secreción, glándulas de exocrinas, como el páncreas, las glándulas salivales y el hígado, que el hígado también es una glándula, pero su función mayormente no es secretar cosas, sino metabolizar. Entonces recibe todos los nutrientes que son absorbidos en el intestino, va al hígado y el hígado se encarga de construir cosas. Se encarga de construir proteínas, se encarga de construir glucosa, se encarga de construir hidratos de carbono, se encarga de construir lípidos, etcétera, etcétera. Entonces la función del aparato digestivo es la absorción, digestión y metabolismo de los nutrientes, ¿no es cierto? Y la eliminación, obviamente. El aparato urinario está compuesto por los riñones, por los ureteres, por la vejiga urinaria y la uretra. Y se encarga de producir y eliminar desechos igualmente, porque toda la sangre que se encuentra en el cuerpo, la que viene de la cabeza, la que viene del corazón, de los miembros, también pasa por los riñones. Y los riñones filtran. Los riñones filtran esa sangre y producen orina, filtrando todos los desechos que deban eliminarse. No hay cosas que no se filtran, no hay cosas que no se eliminan. Obviamente los eritrocitos, por ejemplo, no se filtran. Por eso no orinamos sangre. Eso sería algo anormal. Normalmente solo se eliminan desechos y así también ayuda a mantener un equilibrio dentro del cuerpo. Los aparatos reproductores en la mujer, las glándulas mamarias, los ovarios, el útero, las trompas de falopio y la vagina se encargan de recibirlos y primeramente de producir los gametos sexuales y de recibir al gameto sexual del sexo opuesto para producir un organismo vivo, ¿no es cierto? Entonces la vagina es el aparato reproductor de las mujeres y en el de los hombres básicamente está compuesto por los testículos, que son las glándulas endocrinas del aparato masculino y los ovarios del aparato femenino. Aquí también se producen hormonas que ayudan a todos los cambios que son característicos de los hombres y de las mujeres. También en el aparato masculino se encuentran las glándulas seminales, o vesículas seminales, que son encargadas de producir la mayor parte del semen, que es la secreción que se produce al momento de tener relaciones sexuales en los hombres. Eh, los conductos deferentes, que son los encargados de transportar esos mismos espermatozoides desde los testículos, pasando por las glándulas seminales, hasta llegar a la próstata.
la próstata y los conductos eyaculadores. También secretan secreciones que son parte del semen y salen justamente por la uretra, que tiene varias porciones. Entonces, eso es una revisión así a breves rasgos de los aparatos y órganos que vamos a estudiar más a fondo, obviamente, en cada una de las clases. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, para pasar a las preguntas de revisión. Preguntas, dudas, aclaraciones sobre, sobre los aparatos y sistemas de los que está compuesto el organismo humano vivo. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a las preguntas de revisión. El nivel químico de organización comprende células, tejidos, átomos u órganos. Átomos. Exactamente, átomos. El nivel de organización de células es el nivel celular, el de tejidos y el de órganos, el de órganos. Que son jerárquicamente hablando, sería primero el de átomos, el de químico, después vendría el de células, el de tejidos, después el de órganos en cuarto lugar y después el de aparatos y sistemas. Dentro del aparato digestivo, el nivel de tejidos comprendería la célula gástrica, el estómago, el tubo digestivo o el músculo. A ver, vamos a ver. Abigail Quiroz. El tubo digestivo. No. Nivel de tejidos. Ese sería el nivel de aparato, porque es varios órganos. El tubo digestivo está compuesto por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Ya. Anaí, Montalvo. La célula gástrica. No. El nivel de células es la célula gástrica, ¿no es cierto? El estómago. No. El estómago es un nivel de órganos, porque es un órgano. ¿Qué habíamos dicho de cuántos tejidos tiene el organismo? Tiene 4 tejidos, ¿no es cierto? El músculo, el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido conectivo y el tejido epitelial. Entonces, dentro del aparato digestivo o de cualquier otro aparato que tenga un tejido muscular, el nivel de tejido sería el tejido muscular o cualquier otro tejido que este aparato tenga. Es una pregunta un poco confusa, pero sí es importante que conozcamos, porque el músculo no se considera un órgano, sino se considera un tejido, ¿no es cierto? Entonces, en el aparato digestivo, el nivel de tejidos no sería ni la célula gástrica, porque ese sería el nivel de células, ni el estómago, porque ese sería el nivel de órganos, porque está compuesto por varios tejidos, dentro de esos del músculo. El tubo digestivo tampoco, porque seguiría ya un aparato como tal, una conjunción de órganos. Y el músculo sí es la respuesta, porque el músculo es uno de los 4 tejidos que está formando el cuerpo humano y que están dentro del aparato digestivo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Sí, sería bueno aclarar, porque muchos de ustedes no entendieron la respuesta. Entonces, si es que necesitan aclarar, la idea de esto es, la idea de esto es que aprendamos, ¿no? Que esto no es una evaluación. Esto es una evaluación subjetiva de nosotros mismos, ¿no es cierto? De cuánto es lo que sabemos, de cuánto es lo que queremos saber y de cuánto es lo que vamos a dar en el examen. Sí, yo entiendo que cada uno de ustedes quiere estudiar esta carrera, entonces, justamente para hacerlo necesitamos enfocarnos y necesitamos estudiar para entender este tipo de cosas. Entonces, dentro del aparato digestivo, el nivel de tejidos correspondería al músculo. Pregunta número 3. La función del sistema linfático inmunitario es A.
transporte de oxígeno a las células. B, sostén estructural del cuerpo. C, proteger contra microorganismos causantes de enfermedad. Y D, transporte de los gametos sexuales. La C. La C. Sí, La C. proteger contra microorganismos causantes de la enfermedad. ¿Cuál sería el aparato que se encarga de de aquí? De la A, transporte de oxígeno a las células. El cardiovascular. Sí, exactamente, el cardiovascular. La B, sostén estructural del cuerpo. El esquelético. El esquelético, ¿no es cierto? De los huesos. Y la D, el transporte de gametos sexuales. Aparato reproductor. Exactamente, el aparato reproductor. Muy bien. Como tercer tema, vamos a pasar a las características del organismo vivo. ¿Qué es lo que diferencia a un organismo que está vivo, como nosotros, una planta, un animal, de los seres que son inertes? En primer lugar, tenemos los procesos vitales básicos. Y hay varios procesos que solo son característicos de los organismos vivos, entre ellos el metabolismo. El metabolismo no es sino otra cosa que un proceso químico que transforma desde un poco hacia una molécula grande. Eso es el anabolismo. Y el catabolismo es al revés, una destrucción. Entonces, la transformación o la transformación química de las moléculas es solo una característica de los organismos vivos. El metabolismo se puede dividir o se puede catalogar como anabolismo y catabolismo, dependiendo de la función que estemos realizando. El anabolismo es una construcción. Por ejemplo, vamos a construir glucosa a partir de átomos, ¿no es cierto?, de carbono. O vamos a construir una molécula más grande, glucógeno, que es el conjunto de glucosa, ¿no es cierto? A partir de una molécula pequeña vamos a construir una molécula más grande. Esto lo pueden realizar órganos como el hígado, ¿no es cierto? Procesos de reducción, de transporte de electrones. Eso ya vamos a ver en química. Yo no voy a ahondar en eso. Pero todo lo que quiere decir génesis es anabolismo. Lipogénesis quiere decir construcción de lípidos. Glucogenogénesis, construcción de glucógeno. Gluconeogénesis, construcción de glucosa. Y fotosíntesis, quimiosíntesis son ya la forma de construir energía, pero de las plantas. Catabolismo, en cambio, es totalmente lo contrario. Consume energía el anabolismo porque se construye. En cambio, el catabolismo se produce energía porque se destruye cosas. Y es la degradación. Por ejemplo, la digestión de los alimentos, la destrucción, la lipólisis, porque en cambio acá cambiamos el nombre de génesis a isis. La proteólisis, que significa destrucción de proteínas. La glucogenólisis, destrucción de glucógeno. Glucólisis, destrucción de glucosa. Todo esto es un proceso, son procesos químicos que le sirven al cuerpo para producir energía. Por ejemplo, una persona como yo y ustedes que ha almorzado, que ha merendado, tiene el nivel de glucosa en el organismo ideal para realizar sus actividades, ¿no es cierto? Pero si yo no comí, si yo no almorcé, ¿cómo es que sigo vivo? ¿Cómo es que sigo produciendo normalmente? Yo puedo dejar de comer medio día, un día, sin morir, ¿no es cierto? ¿Cómo es que esto es posible? ¿De dónde viene esa energía? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, Anthony, no te escuché bien, perdón. Las grasas que va almacenando el cuerpo. Por ejemplo, esa podría ser una fuente. Angie, Angie, ¿está ahí? Camila, Camila, ¿de dónde cree que viene cuando nosotros no hemos comido? De la energía. Carlos, Escandón.
David Palacios. Dayana. Yo creo que es que como anteriormente ya hemos comido, es como que están a un nivel normal. Y entonces, a medida que como no hemos comido en el día, es como que ese nivel va bajando a poquito. Y es como que ¿Ya? está almacenado, se puede decir. Esa es una buena respuesta, por ejemplo. Nosotros tenemos reservas, ¿no es cierto?, de glucosa, especialmente si hemos comido de más, por así decirlo. Empieza a sacar el cuerpo las reservas de glucosa. Además de las reservas de glucosa, lo que ya dijo el compañero, la grasa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si una persona hace dieta, si una persona come menos de lo que necesita, pues empieza a perder grasa y también empieza a perder músculo, que son proteínas. En cambio, una persona que quiere ganar masa muscular tiene que hacer todo lo contrario. Tiene que comer bastante, ¿no es cierto? Para que todo lo que está comiendo vaya a producir proteínas, vaya a síntesis de proteínas, anabolismo, catabolismo, todo lo contrario. Otra de las funciones básicas del cuerpo es la capacidad de detectar cambios. Es una función de respuesta. Entonces nosotros, por ejemplo, una respuesta puede ser una respuesta ante cualquier estímulo. Es decir, por ejemplo, me tocaron el dedo, me aplastaron el dedo. ¿Cuál sería la respuesta lógica? Nosotros quitar el dedo. ¿No es cierto? Es un movimiento. O una respuesta, por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes me van a responder. Eso es una capacidad de detectar cambios. Es la capacidad del cuerpo de tener un estímulo, de recetar dicho estímulo y de producir una respuesta. Eso está encargado realmente por el sistema nervioso y aquí está un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si hay una fuente de calor, si nosotros nos quemamos, los receptores de temperatura, células nerviosas que se encuentran en la piel de los dedos van a captar eso, van a enviar rápidamente la señal hacia la médula espinal y la médula espinal va a dar una respuesta, porque es como decir un reflejo, no va hacia el cerebro. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una función más compleja, por ejemplo, la función de hablar, me preguntan algo, yo lo he escuchado, eh, viaja por los nervios del oído hacia el cerebro se encarga de receptar y analizar esa información y de enviar una respuesta. ¿Cómo enviar la respuesta? A través del habla, a través de los movimientos de la lengua, de la laringe, de los músculos y de las cosas que nosotros queremos decir. El movimiento también es una capacidad solo de los organismos vivos y el movimiento está regido realmente por los músculos. Como ya bien mencioné, hay movimientos voluntarios y hay movimientos involuntarios, según el tipo de músculo. Por ejemplo, el corazón es un órgano que está en constante movimiento, pero es algo voluntario, no lo podemos controlar. En cambio, el movimiento de flexión del brazo sí es un movimiento que yo puedo controlar. El crecimiento también es una función exclusiva de, del organismo vivo. Y el crecimiento puede darse de dos maneras. Por reproducción celular, es decir, que aumente el número de células, o por el aumento en el tamaño de las células. Y esto tiene dos nombres. Hipertrofia, llamamos al aumento del tamaño de las células, es decir, que estas células se hicieron grandes. Hipertrofia. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios se nos hipertrofia el bíceps braquial, el bíceps del brazo, y hipertrofia, crecen las células. Hiperplasia, cuando haya un aumento en el número, en cambio. Cuando haya un aumento en el número de las células, más no del tamaño. Por ejemplo, el útero de la mujer gestante. El útero de la mujer que está embarazada crece y crece y sigue creciendo por hiperplasia, por aumento del número de las células. El crecimiento. La diferenciación es una especialización de las células. No es sino otra cosa que de una célula madre, de una célula que está encargada de producir varios tipos de células, se produzca una célula especializada, una célula diferenciada. Por ejemplo, todas las células de la sangre vienen de la misma célula madre. La célula madre eritropoyética o la célula madre de la sangre está en la médula ósea. Y esta célula a su vez da otro tipo de célula, puede ser mieloide, puede ser del estirpe linfoide, y a su vez la estirpe mieloide va a dar varios tipos de células como las plaquetas, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera, los neutrófilos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de esa célula madre se especializaron varios tipos de células. ¿Sí? La diferenciación. Y la reproducción es la formación de células nuevas. Y para la formación de nuevas células con fin de crecimiento,
o con fin de reformar un nuevo individuo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que nosotros nos cortamos, ¿no es cierto? Nos cortamos la piel. Hay una función de reproducción, formación de nuevas células de la piel, pero no es como una función de formar un nuevo individuo, sino es como una función de reparación. En cambio, la función de formar un nuevo individuo solo es por medio de los gametos sexuales, del espermatozoide y el óvulo de la mujer. Y finalmente todo concluye en la muerte, ¿no? Que es una cuestión exclusiva de los organismos que están vivos. Vamos a las preguntas de revisión del tema de los procesos básicos, de los procesos exclusivos de los seres vivos. El anabolismo, ¿qué quiere decir? A. Síntesis de productos pequeños, síntesis a partir de productos pequeños, degradación y destrucción, respuesta ante un estímulo, movimiento corporal. Dayana. Ah, no, tú ya respondiste, Dayana, perdón. David. La A. Sí, la A, ¿no es cierto? Síntesis a partir de productos pequeños. Anabolismo. Y el anabolismo consume o produce energía. El anabolismo, al ser una síntesis, al ser una construcción, produce o consume, exactamente, consume energía porque se requiere energía para construir cosas, ¿no es cierto? En cambio, para destruir, se libera energía. Destrucción y degradación es del catabolismo. Respuesta y movimiento son funciones del organismo vivo. Un ejemplo de diferenciación sería A, eritropoyesis, B, reproducción celular, C, homeostasis, D, crecimiento. Stephen Jacome. Eritropoyesis. Exactamente. Eritropoyesis, que es lo que yo acabo de explicar hace pocos minutos, ¿no es cierto? La producción o la diferenciación de una célula madre de la médula ósea hacia un eritrocito. Está bien, mejor. Exacto. Reproducción celular es otro tipo de las funciones de los procesos básicos del cuerpo. Homeostasis es otra cosa de la que ya vamos a hablar. Es el equilibrio de las funciones y el crecimiento es otra de las funciones básicas. La función de reproducción tiene como objetivo A, reparación tisular, B, formación de un nuevo individuo, D, de crecimiento de tejidos, C, crecimiento de tejidos, D, todas las anteriores. iPhone de Laura. ¿Cuál era? Reparación tisular. Ya. Mateo Lazo. Es todas las anteriores. Todas las anteriores. Ajá. Porque como ya bien expliqué, la función de reproducción puede tener como objetivo un beneficio propio, una reparación de tejidos, un crecimiento de tejidos o la formación de un nuevo individuo por medio de los gametos sexuales. Entonces la respuesta sería todas. La homeostasis, que es el cuarto tema o el cuarto subtema de los cuales vamos a ver el día de hoy, no es sino otra cosa que el balance. El balance de todas las funciones del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros estemos saludables, para que nos sintamos bien, tiene que haber una homeostasis. Si nos duele la cabeza, si nos duele el estómago, significa que ya no estamos en homeostasis, ya no estamos en equilibrio. Si no hay algún desequilibrio, pasa algo. En el estómago se está produciendo mucho jugo, en la cabeza se están contrayendo mucho los vasos sanguíneos, no hay buena circulación, no está llegando el oxígeno, en el estómago está alguna bacteria que nos está impidiendo estar en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, la salud de manera fisiológica se define como la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Entonces, la homeostasis es la condición de equilibrio, obviamente, del medio interno, porque del medio externo nosotros no lo podemos controlar. Por ejemplo, que la planta esté creciendo bien o no, eso no realmente no nos importa. Pero la homeostasis del cuerpo, del cuerpo humano dentro del cuerpo como tal, sí está controlado por nosotros mismos. La homeostasis de líquidos corporales es un tema que
¿Qué quiere decir cuánto líquido nosotros tenemos en nuestro organismo? Ustedes bien saben que el cuerpo humano está formado más o menos por 60% de agua, ¿no es cierto? Que en un individuo de 70 kilos más o menos representaría 42 kilos. No parece, pero es así. ¿Cómo está distribuida el agua que está dentro del cuerpo? Está distribuida en las células, dentro de las células, en su mayor parte, en 2/3 del mismo, o en fuera de las células, ¿no es cierto? Y los que están fuera de las células están en los vasos sanguíneos o entre las células. Entre las células, líquido intersticial. ¿Sí? En un tejido, entre célula y célula, hay líquido, hay agua, líquido intersticial. Y intravascular es el que está dentro de los vasos sanguíneos. Puede ser linfa, puede ser sangre arterial, puede ser sangre venosa, etc. El equilibrio del medio interno es el líquido intersticial. Es el que se encuentra fuera de las células, pero que forma parte de los tejidos. Y el intercambio entre las sustancias que se encuentran dentro de las células, que es el líquido intracelular, y fuera de las células, corresponde a la homeostasis, corresponde tiene que haber un equilibrio, porque el líquido que está fuera de las células tiene unos componentes y el líquido que está dentro de las células tiene otros. Aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto? Más o menos en la mujer, eh, el 55% representa agua, el 45% representa tejido, ¿no es cierto? Masa. En cambio, en el hombre 60-40, tenemos un poco más de agua que las mujeres. Lo importante es saber que 60-40 más o menos es la proporción. Y como ya les dije, dentro de eso, los 2/3 se encuentran dentro de las células, como bien se representa aquí en el gráfico, que es el líquido intracelular. Y el 1/3 se encuentra fuera de las células, que es el líquido extracelular. De este líquido extracelular, el 80% está en el intersticio, ¿no es cierto? Está entre las células, como está representado aquí. Y el 20% está dentro de los capilares, dentro de los vasos, dentro de las venas, que es el plasma, ¿no? El plasma no es sino otra cosa que la parte líquida de la sangre. Cuando nosotros sacamos sangre y dejamos que se separe, hacia el fondo cae las células, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, porque son más pesados. Y arriba queda el plasma, ¿sí? Entonces ese líquido, que no es realmente rojo, porque rojo es lo que le da los glóbulos rojos, los eritrocitos, hacen que la sangre sea roja. Ese líquido que es medio amarillento, ese es el plasma. Y también es parte de los líquidos del cuerpo. Entonces, más o menos, si yo les digo que 42 kilos es lo que tiene un hombre de agua, más o menos, ¿cuánto debería estar en plasma? ¿Cuántos kilos? ¿O cuánto porcentaje de eso? ¿Alguien se anima a responder? Es fácil, ¿no? Más o menos es una cuestión matemática. A ver. Laura. Laura Caguana. Sería un porcentaje. Sí, mm, mm, 40. 40% está dentro del plasma. Más o menos, no le entiendo muy bien esa parte. Por ejemplo. Ujú, Vamos a explicar nuevamente los porcentajes, ¿no es cierto? ujú. Sí. En un cuerpo humano, en el ser humano vivo, el 60%, en el caso del hombre, el 60% es agua. Y el 40% es sólidos, ¿no es cierto? Es masa. Y en las mujeres es 45-65, tiene un poco menos de agua. Tiene un poco más de masa. De este 60% de que está interpretado por agua, que realmente puede no ser agua, si no estamos hablando de cuestiones líquidas, porque puede tener otros componentes. 2/3 están dentro de las células, ¿no es cierto? Dentro de una célula, 2/3 del agua está dentro de las células. Y 1/3 está afuera. De este tercio, el 80% puede estar entre las células,
que es el líquido intersticial, que ayuda a intercambiar componentes entre lo que está aquí y lo que está dentro de las células, y el 20% está dentro de los capilares, dentro de los vasos, dentro de las arterias, que es el plasma, o la sangre, si es que así lo quieren llamar y se les hace más fácil. Pero plasma, con lo que yo quiero decir con plasma, es la parte líquida de la sangre. Entonces si, la pregunta es, si más o menos 42 kilos tiene un hombre de 70 kilos de agua, ¿cuántos kilos tendría de plasma? Más o menos esa es la pregunta. Más dicho, esa es la pregunta. 2,8 kilos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién habló? Yo, Angie, porque a del ver, cuarenta y dos explica. por ciento se lo divide para 3, entonces daría a 14, que sería el fluido extracelular, y de ¿Ya? ahí por 0,2, que vendría siendo el 20% del plasma. No. No, porque sería 0,2 si es que tú tienes 10 kilos, ¿no? Pero si tienes 14, 2,8, 14. ¿Cuánto es el 20% de 14? Sí, está bien, 2,8. Ujú, ya. Entonces, si es que 2,8 está representada en el plasma, ¿cuánto tendría que estar en el líquido intersticial? Sí, está bien. Joey Romero. ¿Cuánto? 8.4. No te escuché bien. 8.4. No. Eh, Doménica Gómez. Doménica Gómez. Es Ecuador 1287, Joel Tapia. Yo recién entré. Ah, ya, entonces no. Profe, Tienes sería que ver. 97.2. ¿Cuánto? 97.2. Porque como No, 2,8 es el plasma, entonces el intersticial sería 97.2. no, porque estoy hablando del total del cuerpo, ¿no es cierto? Estoy hablando del total del cuerpo. Entonces, si es que yo tengo 42 kilos de líquidos, ¿cuánto habría en masa? Si en un hombre de 70 kilos sería 42 menos 70, ¿no es cierto? 28. Eh, de esos 42, 28 estarían en el líquido intracelular, es decir, dentro de las células, y 14 estarían dentro del líquido extracelular, ¿no es cierto? Que puede ser estos dos. Y de ese 14, el 20 es plasma, que es bien dijo la compañera 2,8, y el 80 es líquido intersticial, que vendría a ser 11,2, ¿no es cierto? Exactamente, 11,2. Entonces, una cuestión de razonamiento. Y una cuestión que hay que saber, más o menos, para saber las proporciones. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Entonces, homeostasis de los líquidos. 60% del cuerpo es agua, 40% es sólido. 2/3 está dentro de las células, líquido intracelular, que tiene unos componentes, y 1/3 está fuera de las células, líquido extracelular, tiene otros componentes. 80% de ese líquido es el intersticial, que está entre las células, y el 20% está en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, compañeros, entre el líquido que está entre las células intersticial y en el plasma, dentro de los vasos sanguíneos? Este vaso sanguíneo rojo que viene aquí.
y que está aquí una flechita. ¿Alguien tiene alguna idea? Es porque tienen diferentes nutrientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sangre que viene de oxigenada por medio de los vasos sanguíneos arteriales llega rica en oxígeno y tiene que ser intercambiada, ¿no es cierto? Tiene que ser, tiene que el oxígeno pasar de aquí hacia afuera y regresar CO2 que está acá hacia adentro. Intercambio de nutrientes, intercambio de oxígeno. El control de la homeostasis se da por alteraciones externas e internas. Y básicamente los sistemas encargados de controlar esto es el sistema nervioso y el sistema endocrino, que son los que reciben estímulos y secretan hormonas o estimulan respuestas. Como ya bien hablé, según hay un estímulo, hay un receptor, hay un control, un centro de control y un órgano efector o un nervio. Por ejemplo, en la piel recibe algún estímulo, como ya dijimos, viaja por un nervio aferente, que es un nervio sensitivo, una neurona sensitiva, hay varios tipos de neuronas, llega a la médula espinal y regresa por un nervio eferente hacia el músculo para dar una respuesta. Puede ser que el centro de control sea el cerebro o el tálamo o cualquier otra parte del sistema nervioso. En caso del sistema endocrino, por ejemplo, un receptor sería la ingestión de glucosa, por ejemplo, si estamos hablando del páncreas. Él llega la glucosa al estómago y el páncreas ya sabe que hay glucosa y que hay que metabolizar, y empieza a secretar insulina. Entonces, el receptor sería el aparato digestivo, el estómago, el duodeno en este caso. El control del páncreas y el efector, la secreción del páncreas, por medio de los conductos que llega a la sangre y llega a todas las células. Hay varios tipos de retroalimentación según la respuesta. Hay una retroalimentación positiva, que es aquella que intensifica o refuerza la respuesta, o una retroalimentación negativa que revierte la respuesta. Por ejemplo, una cuestión básica, por ejemplo, si es que nosotros estamos ante un estímulo de calor, me estoy quemando, retiro la mano, es negativo, ¿no es cierto? Invierte la acción, retiro la mano, retiro, quito. Pero en cambio, si estoy haciendo ejercicio y yo lo que quiero es intensificar, mando la orden a mi cerebro de que siga haciendo. Entonces intensifica y refuerza. Hay ejemplos un poco más científicos. Por ejemplo, el caso de la presión arterial. Cuando la presión arterial está alta, eh, hay varios lugares donde se controla esto. Y uno de ellos es los receptores de las arterias carótidas que están acá en el cuello. Entonces, las arterias carótidas tienen un órgano que se llama el vasoreceptor. Si es que detectan que la presión está muy alta, mandan un impulso nervioso, el cerebro detecta este impulso y hace que se baje la presión. ¿Cómo hace que se baje la presión? Mandando señales de vasodilatación hacia los vasos sanguíneos o haciendo que el corazoncito vaya más despacio, haciendo que haya bradicardia, que vaya más despacio el corazón. Y así se disminuye la presión. Por ejemplo, retroalimentación negativa, es decir, estoy haciendo lo contrario. En cambio, retroalimentación positiva nos habla de aquello que está estimulado. Y un ejemplo muy claro es las contracciones en el momento del parto. Cuando ya empiezan las contracciones, hay un estímulo endocrino que es la oxitocina, es una hormona. Empiezan a haber contracciones despacio, suave, y después cuando hay más secreción y más secreción de esta hormona, e incluso a veces farmacológicamente porque se inyecta o se pasa por una vía, hace que el útero de la mujer empiece a contraerse más y más hasta la expulsión del bebé. Retroalimentación positiva. Entonces puede ser negativo como puede ser positivo. Hay algunos desequilibrios homeostáticos. Desequilibrios homeostáticos pueden ser por agentes externos, por el medio, por ejemplo, un golpe, por ejemplo, un trauma. Si yo cogí y me corté el dedo, hay un desequilibrio. Mi cuerpo tiene que aumentar la producción de plaquetas, aumentar la producción de la cascada de la coagulación de las proteínas que ayudan a que la sangre se coagule y yo deje de perder sangre. Se perdió la homeostasis.
Fenotípicamente, es decir, que viene desde que nosotros nos creamos como ser, desde la cuestión cromosómica, conformación genética, y hay un desequilibrio. Por ejemplo, la trisomía del cromosoma 21, que es el síndrome de Down. Por enfermedad, cuando hay una afección determinada por signos y síntomas. Por ejemplo, yo me comí algo dañado ayer, una mayonesa o un jamón o algún embutido. Y ese tiene una bacteria, un estafilococo, por ejemplo. Y me empezó a doler la barriga porque aumenta la secreción gástrica, porque aumenta la motilidad intestinal y me da diarrea. ¿No es cierto? Que es un signo. ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? En este caso que estamos hablando de los desequilibrios. Un signo es una condición que se puede ver, es algo objetivo. Por ejemplo, un signo, una mancha en la piel, un signo. Un granito es un signo de acné. La fiebre es un signo, porque yo puedo tomar la temperatura y saber que tengo más de 38 grados. ¿No es cierto? Es un signo. La diarrea es un signo de enfermedad intestinal o de cualquier otra enfermedad. El vómito, signos. Son cosas que se pueden ver, son cosas que se pueden medir, son cosas que se pueden determinar objetivamente. En cambio, un síntoma es aquello que no se puede determinar objetivamente, sino es una condición subjetiva. ¿Y cómo esto de una condición subjetiva? Si no es algo que nos han contado, es algo que nosotros no podemos determinar. Solo la persona que lo sufre lo puede determinar. Por ejemplo, el dolor de cabeza. No podemos medir un dolor de cabeza, no tenemos idea, no sabemos cómo es. Solo sabemos que es fuerte, débil o medio, etcétera, por lo que nos cuenta. Eh, Otro síntoma, por ejemplo, el dolor abdominal. Lo mismo, son síntomas. Sensación de calor, síntoma. Sensación de frío, síntoma. Sensación de cansancio, síntoma, etcétera. Un trastorno es cualquier anomalía de la función o de la estructura. La anomalía de la estructura, por ejemplo, sería que yo, ah, por ejemplo, nací sin un testículo. Tengo atresia testicular. Una anomalía estructural es un trastorno. Anomalía funcional, por ejemplo, nacemos con todo, pero alguna cosa no nos funciona. Hay un tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que es una condición genética en la cual el páncreas ya de per se no secreta insulina. Sí, aunque esté presente la célula de la insulina ahí. Es un trastorno. Entonces tenemos los conceptos básicos de los desequilibrios de trastorno, cualquier anomalía. Enfermedad es una infección determinada por signos y síntomas, un conjunto de signos y síntomas. Un signo es una condición objetiva y un síntoma es una condición subjetiva. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico o qué es el diagnóstico? El diagnóstico es una ciencia y es una habilidad de distinguir trastornos o enfermedades de la condición normal. Por ejemplo, si yo les digo, estoy hablando ahorita normalmente, ¿no es cierto? Entonces eso no es un trastorno, no estoy diagnosticando nada porque yo estoy normal. Pero si en cambio empiezo a hablar así, así, bajísimo, no me escucha nada, tengo disfonía. Puede que tenga gripe, puede que tenga COVID, puede que tenga neumonía, etcétera, cualquier cosa, laringitis, cualquier cosa. Entonces es una cosa que nos ayuda a diferenciar. Anamnesis es un concepto que está regido por todo lo que nos es dicho, por todo lo que nos ha contado la persona que está enferma, por todo lo que cuenta el paciente. Es decir, anamnesis es de todos los síntomas. Y el examen físico es lo que nosotros podemos ver según lo que hemos determinado. Entonces es la determinación de los signos. Por ejemplo, la medición de la presión arterial, por ejemplo, escuchar el corazón, por ejemplo, escuchar la barriguita, escuchar algún sonido raro en la respiración, etcétera. Son examen físico. Nosotros estamos viendo, nosotros estamos escuchando. Pero anamnesis es lo que nosotros nos cuenta. Síntomas son subjetivos, signos son objetivos. Vamos a las preguntas de revisión. El líquido extracelular se divide en A, líquido intracelular y plasma; B, plasma y líquido intersticial; C, plasma, linfa, líquido sinovial, humor acuoso y líquido intersticial; D, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta para ti? Porque el líquido extracelular se forma de líquido intersticial y el intravascular. Ya, muy bien. Tienes tu fundamento. Otra persona.
Samantha dice que es la opción A. Líquido intracelular y plasma. Ya. A ver. Husni Naomi Canales Vélez. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo creo que es plasma y líquido intersticial. Inter, intersticial. Exacto. Plasma y líquido intersticial. Ya, ok. Dayana Guerro. Yo digo que es la B, plasma y líquido intersticial. Ya. Muy bien. Winnet Arabella Peñalera. Creo que la veo. Ok. Lo que dijo el compañero está bastante bien. Ninguna como tal no es la respuesta. Pero lo que dijo después está muy bien, porque el líquido extracelular está representado por el líquido intravascular y el líquido intersticial. Pero dentro del líquido intravascular también tenemos el plasma, la linfa, bla, 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 el sinovial y el humor acuoso. Están considerados dentro de ese líquido. Entonces la respuesta sería esta. Yo sé que no hablé anteriormente de estos líquidos de acá, pero es una forma más amplia de ver el líquido intravascular, porque la linfa también es parte de ese líquido. Pero si ustedes ya quieren ser más estrictos o quieren ser tajantes en la respuesta, plasma y líquido intersticial sería la mejor respuesta. Porque no les he enseñado lo de acá. Pero si es que les he enseñado, o si es que ya les digo que dentro del intravascular también podemos considerar la linfa, el líquido sinovial, otros líquidos, porque de estos también están dentro del líquido intersticial, la respuesta sería esta. Pero por el momento vamos a dejar la respuesta en el plasma y el líquido intersticial, que está representado por el intravascular, como bien dijo el compañero. Para que exista una respuesta frente a un estímulo debe existir en orden. A, vía eferente, vía aferente y centro de control en orden. B, vía aferente, centro de control, vía eferente, centro de control, vía eferente, vía aferente. O D, vía aferente, centro de control, vía aferente. La B. Muy bien. Vía aferente, centro de control, vía eferente. Que puede ser, según el caso, cualquier cosa, ¿no? Un nervio sensitivo, la médula espinal y un nervio motor, por ejemplo. Un signo es A, algo que se puede observar. B, algo que cuenta el paciente. C, un trastorno de una enfermedad. Algo Algo que que se se puede puede La hacer. A. objetivo. Es algo objetivo, ¿no es cierto? Es algo que se puede observar. Una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas. Un trastorno es una anomalía estructural o funcional. Y este de acá, que dice algo que cuenta el paciente, es un síntoma. Muy bien. Y vamos al último tema que vamos a ver hoy, que es la terminología anatómica básica. Eh, Esto es algo importantísimo. Esto es algo extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque si no entendemos lo que voy a hablar yo ahorita, no vamos a entender nada de lo posterior. No vamos a entender nada de cuando yo hable del resto de órganos, del resto de cosas. ¿Qué es esto de la terminología anatómica básica? Es una cosa que se inventaron los anatomistas para describir los órganos de la misma manera, porque imagínense, había un montón de formas en la antigüedad de describir los órganos. Por ejemplo, yo puedo decir que el estómago está detrás de la pared abdominal, está delante del hígado, por ejemplo, me invento, está encima del colon, está debajo del páncreas, etcétera. Me invento. Forma de describir. Pero los anatomistas se pusieron, como decir, de acuerdo para describir a todos los órganos, a todas las partes del cuerpo de una misma forma. Y se inventaron la terminología anatómica. Dentro de esto, lo primero que se debe conocer, o dentro de esto, el primer subtema, la cosa tal vez más importante, es la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? La posición anatómica no es sino una posición en la que el cuerpo se encuentra de tal manera que todos los órganos del cuerpo deben ser descritos de esta manera. ¿Y cómo es la posición? La posición es
con la cabeza hacia el frente, perdón, con la cabeza levantada, con la mirada hacia el frente. Paciente o persona tiene que estar de pie, con la cabeza levantada, con la mirada hacia adelante, bien, con la espalda recta y con las manos en supinación. ¿Qué es esto de la supinación? No es sino otra cosa que se vean las palmas de las manos, porque pronación es al revés, es la que se ve el dorso de la mano. Entonces, si es que, solo para hacer un ejemplo, si es que en esta posición, en supinación, la pregunta es la siguiente. Si esta es la posición anatómica. En esta posición deben describirse todos los órganos del cuerpo. La palma de las manos, ¿es anterior o posterior en la posición anatómica? Anterior. Anterior, ¿no es cierto? Anterior. Exactamente. Porque la posición anatómica no es con la persona de espaldas. Si esta es la parte de atrás, la vista va de atrás. Si es que la posición anatómica fuera el paciente así, así, ¿no es cierto? La palma de las manos sería anterior o posterior. Sería posterior, pero no es así. Entonces está todo determinado por esta posición, ¿no es cierto? Por esta visión del cuerpo, en la cual tenemos a la cabeza levantada, la mirada hacia el frente, la espalda recta, las manos las palmas hacia adelante, que es supinación, el tronco y las extremidades que son, ¿no es cierto?, superiores e inferiores. Entonces la cabeza se divide esto es importante también porque también de esta forma vamos a describir algunas partes del cuerpo, especialmente el osteomuscular y el esquelético y el muscular. La cara se divide la cabeza se divide en cráneo y cara. Cara es todo lo de adelante y cráneo es todo lo de atrás, ¿no es cierto? Todo lo que es desde la frente hacia atrás es cráneo y la cara lo que es desde las cejas hacia la boca. El cuello, el tronco, que está dividido, todo esto es tronco. El tronco está dividido por el tórax, abdomen y pelvis. Son tres partes, ¿no es cierto? Son tres cavidades distintas. Y las extremidades. Las extremidades tienen diferentes partes. La extremidad superior tiene al hombro, que abarca todo lo que es esto de aquí. El brazo, que va desde el hombro hasta el codo. El antebrazo, que va desde el codo hasta la muñeca. Y la mano. En cambio, la extremidad inferior también tiene sus partes. Tiene la cadera, que es aquí, toda la unión de la extremidad inferior con la columna. Tiene el muslo, que va desde la cadera hasta la rodilla. Tiene la pierna como tal, desde la rodilla hasta el tobillo y el pie. Entonces, si yo le digo la pierna es solo la región anatómica que va entre la rodilla y el tobillo. En cambio, el muslo es la región anatómica que va entre la cadera y la rodilla. Y si yo quiero hablar de todo esto, tengo que hablar de extremidad inferior. ¿Sí? Entonces nos vamos a comunicar con una terminología única. Posición anatómica y, y partes del cuerpo de esta manera, ¿no es cierto? Yo aquí tengo un hueso. No sé si me pueden ver. Un hueso humano. Sí se ve, ¿no? Sí. Ya. Entonces, miren, este hueso humano es del húmero. Y es del húmero que es el único hueso del brazo. El brazo que va desde el hombro hasta el codo. Este hueso desde esta parte de aquí es del húmero. Entonces, para describir este húmero, tiene que estar en posición anatómica. La posición anatómica del húmero es nada más ahorita para ilustrar lo que quiero decir es que todos los órganos tienen que de ser descritos en su posición anatómica. Entonces, la posición anatómica del húmero es con la cabeza, que es la cabeza que es esta parte redonda, hacia adentro, y con el hueco que está aquí, que es el hueco de la articulación del codo hacia atrás. Entonces, si la cabeza está hacia adentro y este hueco, que es la
La tróclea de la articulación del codo, que eso ya vamos a ver luego las partes, está así. ¿De qué lado sería este húmero? ¿De qué lado es este húmero? Si esta es la posición anatómica correcta de este hueso. Del lado derecho. Del lado derecho, muy bien, ¿no es cierto? Porque la cabeza está hacia adentro, siempre. Entonces el hueso está aquí, derecho. La cabeza hacia adentro, la parte de aquí hacia atrás. Entonces si yo le coloco así, correspondería con el lado derecho, no con el lado izquierdo. Entonces todos los órganos tienen que ser descritos en su posición. Tienen que ser descritos en la forma en la que se encuentran en esta posición. Por ejemplo, en este caso, las mamas. Las mamas están anterior al tórax, en la parte delantera del tórax, y están entre los brazos. Por ejemplo, sería una forma de describir las mamas. Sí, ya vamos a ver el resto de terminología. Los términos diseccionales o los términos que se manejan son los siguientes. Superior. Superior cefálico o craneal, que es lo mismo. Superior es hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia la cabeza es la parte más elevada de una estructura. Como por ejemplo aquí le dice el corazón es superior al hígado. Aquí en este ejemplo que nosotros tenemos, la nariz es superior a la boca, está encima de la boca. O la nariz es craneal a la boca, ¿no es cierto? O las mamas están en posición cefálica al abdomen, es lo mismo. Todo lo que acabo de decir es superior cefálico craneal, es lo mismo. Está hacia arriba. Es una forma de llamar a superior cefálico o craneal. Las mamas están cefálicas en relación al abdomen, están hacia arriba. La boca es superior al cuello, ¿no es cierto? Los ojos son craneales en relación a la nariz, está hacia arriba. Inferior, inferior quiere decir hacia abajo, que está alejado de una estructura, que es la parte más hacia abajo de esa estructura. El estómago es posterior a los pulmones en relación al estómago, ¿no? Por ejemplo, acá la vagina es posterior, es inferior al abdomen, ¿no es cierto? En este caso. Entonces yo aquí tengo este hueso, ¿no? Que era derecho. La cabeza del húmero es superior al cuerpo, ¿no es cierto? La cabeza es superior al cuerpo y el cuerpo es inferior a la cabeza. Esta es la parte craneal del hueso. Craneal. Esta es la parte media. Y esta es la parte distal. Extremidad distal. Que está más hacia abajo. O esta extremidad inferior. Anterior o ventral quiere decir hacia adelante. ¿No es cierto? Que está en la parte anterior del cuerpo. Por ejemplo, las mamas son la parte anterior del tórax. Están en la parte anterior del tórax. En la parte posterior del tórax no hay nada. Pero yo podría decir, por ejemplo, que... a ver, un ejemplo sería, por ejemplo, el ano está en la parte posterior del cuerpo, ¿sí? Si lo hacemos en relación al cuerpo. O las nalgas están en la parte posterior de la cadera, porque esta es la cadera, adelante está las ingles, por ejemplo, por así decirlo. Posterior, que es dorsal. Dorsal, posterior. Dorsal es el dorso. Dorso, vientre, ventral, anterior, hacia adelante. Medial, es decir, hacia la mitad, ¿no es cierto? Hacia adentro. Cercano a la línea media. La línea media no es sino que como trazar una línea que parta el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, esta línea de aquí, la línea de la columna vertebral, medial. Es medial a una estructura, quiere decir que está cercano a la mitad. El cúbito es medial al radio. Esto es un ejemplo muy claro. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hueso del cúbito, ¿no es cierto? Este es mi mano, ¿no es cierto? Yo no estoy en posición anatómica. Aquí sería posición anatómica, sería de esta forma, ¿no es cierto? Sería así, con la mano hacia adelante. Entonces, si yo pongo la posición anatómica con la mano hacia adelante, hacia afuera estaría el radio y hacia adentro está el cúbito, que son los dos brazos, los dos huesos que forman el antebrazo. Entonces, en este caso, el cúbito es medial al radio, está hacia adentro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vagina es medial al muslo izquierdo, por ejemplo, está hacia adentro, está hacia la mitad. ¿Sí?
El quinto dedo es medial en relación al resto de dedos. El quinto dedo es el meñique. El meñique es medial en relación a todos los restos de dedos de la mano. Entonces, por ejemplo, si queremos describir el brazo, tiene una cara medial, tiene una cara lateral, que es la que está hacia afuera, y tiene una cara posterior, que es la que está hacia adentro. Es como un triángulo, como un prisma. El lateral es que está alejado de la línea media, es que está más hacia afuera. Por ejemplo, las extremidades superiores son laterales al tronco. Los pulmones son laterales al corazón, porque están a los lados, están hacia afuera. Intermedio entre dos estructuras. El colon transverso es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente. En este caso, sí. Por ejemplo, la nariz es intermedia entre las orejas. Sí. O la boca es intermedia entre la nariz y el cuello. O el ombligo es intermedio entre el abdomen, entre el músculo abdominal derecho y el músculo abdominal izquierdo, por ejemplo. El ano es intermedio a los glúteos, a las nalgas. Ipsilateral, que quiere decir está en el mismo lado. Por ejemplo, está en el mismo lado. Ipsilateral es del mismo lado. Por ejemplo, el brazo derecho es ipsilateral a la pierna derecha. Estamos hablando del mismo lado. La oreja derecha es ipsilateral al hombro derecho. Está al mismo lado. La mama derecha es ipsilateral a la cadera derecha. Mismo lado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero describir una estructura, por ejemplo, hablaría, por ejemplo, hay hinchazón en las extremidades ipsilaterales, quiere decir, hay hinchazón en la extremidad izquierda de la mano, en el mano superior izquierda y inferior izquierda, en el mismo lado. En cambio, contralateral quiere decir que está en el lado opuesto. Por ejemplo, el brazo derecho es ipsilateral, es contralateral a la pierna izquierda, ¿no es cierto? En el caso de órganos, que es para lo que más sirve, por ejemplo, ipsilateral sería el colon descendente está en el mismo lado que el vaso, por ejemplo. El colon ascendente y el colon descendente están en lados opuestos, o la vesícula y el colon ascendente son en el mismo lado. Estamos hablando ahorita un poco generalmente. Proximal quiere decir que está cerca. Sí, que está cerca a la parte más central del cuerpo. Y distal que está lejos. Por ejemplo, la parte más proximal del brazo, ¿cuál sería? Perdón, de la extremidad superior. ¿Cuál es la parte más proximal de la extremidad superior? Pregunta. La cervical. De las partes que hemos hablado aquí, estas son las partes de la extremidad superior. ¿Cuál es la parte más proximal de la extremidad superior? El hombro. El hombro, ¿no es cierto? El hombro es la parte más distal. Y la parte más, proximal. Y la parte más distal de la extremidad superior, ¿cuál sería? La mano. La mano, ¿verdad? Espectacular. En la extremidad inferior, ¿cuál sería la parte más proximal? La cadera. Cadera. La cadera, ¿verdad? Y la más distal sería el pie, El pie. ¿no es cierto? En la columna vertebral, no hemos visto columna. Pero, por ejemplo, la columna vertebral tiene parte cervical, dorsal, lumbar y sacra, sacrocoxigio. La parte más proximal sería cervical, ¿cierto? Está más cerca hacia acá, hacia el punto centro de la cabeza, ¿no? Hacia su origen, hacia la parte de unión. Y la parte más distal sería la sacrocoxigio, la parte más lejana. Por ejemplo, lo mismo en el colon. Por ejemplo, acá hay una foto del colon. La parte más proximal del tubo digestivo. Vamos a hablar del tubo digestivo. ¿Cuál es la parte más proximal del tubo digestivo? De todo el tubo digestivo. El esófago. La faringe y el esófago, ¿verdad? Son la parte más proximal. Y la parte más distal, lo más alejado, ¿La vejiga? no, la vejiga no está en el aparato digestivo. La vejiga está en el aparato urinario. El recto y el ano, ¿verdad? Serían la parte más distal del tubo digestivo. Entonces, distal quiere decir más alejado de la estructura. Y superficial y profundo. ¿Ya? Superficial y profundo es para describir justamente los órganos internos. Por ejemplo,
Yo voy a hablar del esternón, que es el hueso que está aquí. El esternón es superficial al corazón, porque más adentro se encuentra el corazón. Y, por ejemplo, a ver, otro ejemplo sería, por ejemplo, el intestino delgado es profundo en relación a la pared del abdomen, a la pared del abdomen, que es la pared de acá. Entonces, esto es superficial. Y lo que está dentro es profundo. Lo que está más hacia afuera es superficial, lo que está más hacia adentro es profundo. Pues aquí tenemos esto, ¿no es cierto? Línea media, todo lo que esté cerca acá es medial. En este caso, el cúbito en la posición anatómica es medial al radio. Acá no hay ningún ejemplo porque el húmero es el único hueso de la mano, perdón, del brazo. En el tubo digestivo, la parte distal sería el ano y el recto, la parte proximal sería el esófago, ¿no? Y la faringe. El hígado es superficial o profundo en relación a las costillas. El hígado es profundo o superficial en relación a las costillas. Profundo. Es profundo, ¿no es cierto? Y en relación a las costillas, el esternón es medial o lateral. Medial. Medial porque está en la mitad, ¿verdad? Y, a ver, el estómago es ipsilateral al hígado, ¿sí o no? ¿Cómo dijo? ¿Puede repetir? El estómago está ipsilateral al hígado, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok, sí, era al otro lado. Sí, creo que era. No, es contralateral. El estómago es contralateral al hígado porque están en el lado opuesto, ¿no es cierto? Ipsilateral al estómago estaría el pulmón izquierdo o el corazón. Están en el mismo lado. El colon descendente es ipsilateral al estómago porque está en el lado izquierdo. La vesícula biliar es ipsilateral al colon ascendente. Están en el mismo lado, en el lado derecho. Pero la vesícula es ipsilateral al estómago. Están en el otro lado. Vamos a otro tema importante que son los planos y los cortes. Esto simplemente es para tener una mejor visión del órgano que estamos estudiando. ¿Qué es un plano? Un plano no es sino una línea vertical que divide al cuerpo, que corta al cuerpo. Es como pasarle una guillotina al cuerpo en dos mitades. Entonces hay varios planos. El plano frontal. El plano frontal es aquel que corta el cuerpo en dos mitades, en una mitad anterior y una mitad posterior. Plano frontal o coronal. Es dejarle de parte al cuerpo de esta forma. ¿Sí? Como pasarle una guillotina, así. Literal, recto. Y le corta el cuerpo en dos mitades. Una mitad anterior y una mitad posterior. Y esto que aplica para cualquier órgano. Es una cuestión general. El plano sagital, en cambio, es como pasarle un corte, pero en dos mitades, izquierda y derecha. La mitad así, por la mitad del cuerpo. Queda dividido en dos mitades, izquierda y derecha. Y el plano transversal, este es más fácil de acordarse porque es este de acá. Es el que corta el cuerpo por la mitad de abajo, ¿no es cierto? Pues de manera horizontal. Entonces, estos dos planos son verticales. El frontal y el sagital son verticales. En cambio, el horizontal o el transversal, que es el único horizontal, le corta el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. El plano oblicuo no es sino que otra cosa que hacer un corte diagonal. O sea, no es ni un corte ni sagital ni horizontal, sino es un corte así. Entonces eso ya vamos a ver luego. El eje es una línea virtual que cruza el cuerpo de un lado al otro. O sea, el eje cráneo-caudal cruza el cuerpo desde el cráneo hasta abajo, ¿no es cierto? El cráneo caudal, de arriba hacia abajo, acuérdense, de superior a inferior. O el eje superior e inferior, que es lo mismo. El eje antero-posterior es el eje que va de adelante hacia atrás. Y el eje izquierda-derecha es el eje que va de un lado al otro. ¿Sí? Entonces vamos a un ejemplo un poco más práctico. Tenemos el cerebro, ¿no es cierto? Esta es una vista del cerebro, no es la vista anatómica porque debería estar hacia el frente, pero esta es una vista del cerebro. Y si le cortamos, si le pasamos un vidrio, si le pasamos un corte así, sería un corte horizontal y se vería de esta forma, ¿no es cierto? Esto sería la tapa. Esto sería la tapa de arriba del cerebro. Sí. Corte transversal, sirve para ver al órgano por dentro, corte transversal. Entonces ustedes cuando estudian anatomía, la de verdad, la de la universidad,
van a estudiar todos los órganos por cortes, o en histología, en todo, en todo. Entonces tenemos un corte transversal del cerebro. En este corte transversal del cerebro vamos a ver los ventrículos laterales, la cisura mayor, las cisuras menores, la sustancia blanca, la sustancia gris, etcétera, ¿verdad? Entonces, corte transversal. En un corte frontal, que aquí no se ve tan bien, pero es un corte que le pasa así, dando una mitad anterior y una mitad posterior, se vería de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos el cerebro descrito en un corte transversal. Tenemos la sutura sagital, la cisura mayor o de Silvio, los ventrículos, la ínsula, los lóbulos parietales, etcétera, etcétera. Cosas que ahorita no importan. Pero esta es la forma de cortar el cerebro eh, frontal, ¿no? Corte coronal, que es lo mismo, frontal o coronal. Y un corte sagital, ¿no es cierto? Le cortamos al cerebro en dos mitades, izquierda y derecha. Y aquí vemos otra vista. Tenemos una vista del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y occipital, del tercer ventrículo, acá está el cerebelo, acá está el tálamo, acá está el tronco encefálico, etcétera. Entonces, en este corte nosotros alcanzamos a ver estas estructuras. En cambio, en este corte nosotros no vemos las mismas estructuras que acá. Y en este corte tampoco. En este corte, esto de aquí es lo mismo que lo que está acá. Y lo que está acá es lo mismo que lo que está acá, el tercer ventrículo, etcétera. Por los ventrículos laterales. Pero en todo caso son formas diferentes de ver al órgano. El corte parasagital no es sino una cosa representada de esta forma. Es decir, que no le corta el cuerpo o no le corta el órgano en la mitad, sino deja una mitad más chiquita y una mitad más grande. Y esto es muy útil para los órganos que son no simétricos. Por ejemplo, el cerebro no es simétrico, ¿no es cierto? No tiene dos mitades iguales. Entonces yo le puedo cortar sagitalmente aquí, como le puedo cortar más acá, como le puedo cortar más acá. Y eso es lo que nos manda en una tomografía. Cuando nosotros vemos una tomografía, vemos el cerebro cortado sagital y transversal, perdón, sagital y coronal full veces. Sagital, coronal y transversal, de los tres cortes nos pasan las imágenes. Nosotros vemos, por ejemplo, algo que podemos ver aquí, no lo podemos ver también acá. Entonces, por eso es importante definir esta forma de estudiar la anatomía, porque permite ver las estructuras internas de una manera distinta. Acá tenemos algo de histología de los tejidos. Eh, tenemos cortes de los tejidos. Por ejemplo, una fibra muscular, si lo cortamos transversalmente, se vería de esta manera. Solo se ven bolas. ¿Sí? Este es el núcleo de la célula y esta es la célula, el resto de la célula, se vería así. Si lo cortamos longitudinalmente o si no de otra forma descrito, cortado eh, a lo largo, podemos ver de esta forma. Los núcleos, en cambio, en corte transversal sería así, como pasarle acá. Chax, se vería de esta manera. Entonces esto nos ayuda a ver diferentes visiones del órgano, tanto en anatomía como en histología, como, como en cualquier otra cosa que queramos describir. Entonces tenemos las cavidades corporales, ¿no es cierto? Entonces dentro de las, bueno, este es otro subtema. Ya hablamos de esto. Si alguien tiene alguna duda de los cortes, sería bueno que la aclaremos de una vez. Por ejemplo, si yo quiero cortar a este hueso, para hacer un corte sagital, tendría que cortarle así, ¿no es cierto? Y me partiría en dos, en una mitad izquierda y una mitad derecha. En este caso sería así. Me dejaría en la mitad izquierda, en la mitad medial, me dejaría la mayor parte de la cabeza. Y en esta parte quedaría esta otra parte de acá. Para hacer un corte coronal, en cambio, me cortaría así, de esta manera. Y me dejaría igualmente la mitad de la de anterior, la mitad de la cabeza de adelante y la mitad de la cabeza de atrás. Y si queremos hacer un corte transversal, horizontal, solo le pasamos por aquí o por acá o por cualquier parte que queramos ver. Y me dejaría una parte superior y una parte inferior. Y esto aplica para todo. Por eso es importante que lo entendamos de esta manera, para que se pueda describir adecuadamente todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, incluyendo el aparato, todos los aparatos, todos los órganos. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pasamos al siguiente subtema o a la siguiente parte. Las cavidades corporales del cuerpo también lo dividimos en cavidades, ¿no es cierto?
cavidades que albergan órganos. La cavidad, una de las cavidades y la cavidad más conocida es la cavidad craneal. Está el cráneo, ¿no es cierto? Que alberga el sistema nervioso y la columna vertebral, el conducto vertebral que alberga la médula espinal. Entonces albergan una cosa. La cavidad craneal se divide en anterior, medio y posterior. Bueno, eso ya lo vamos a ver luego. El conducto vertebral alberga la médula. Acá en la parte del tronco, acuérdense que el tronco estaba formado por todo lo que es tórax, abdomen y pelvis. Tenemos justamente lo mismo. La cavidad torácica, en la cual están contenidos los pulmones y el corazón. Aquí hay una división, que es el diafragma, que ayuda a dividir anatómicamente el tórax del abdomen. El abdomen es la cavidad en la cual se encuentra la mayor parte del aparato digestivo y una parte de los riñones y una parte del aparato urinario. Y la cavidad pélvica, que es donde se encuentran los órganos genitales y una parte de la cavidad de los órganos urinarios. ¿Sí? La vejiga urinaria, la uretra. Entonces, en la cavidad craneal, el cerebro, sistema nervioso. En el conducto vertebral, la médula y sus nervios. En la cavidad torácica tenemos el corazón y los pulmones, con sus respectivas membranas. También tenemos en el tórax, por cierto, el esófago, la tráquea, los bronquios, y ya bueno, vasos sanguíneos mayores, las arterias, la arteria aorta, torácica, la vena cava mayor, la vena cava superior y todas esas. Y en el abdomen tenemos la mayor parte del aparato digestivo, el duodeno, el yeyuno ilion, que es el intestino delgado, el intestino grueso, los riñones, el páncreas, el hígado. Y en la cavidad de la pelvis tenemos en el hombre las glándulas seminales, la próstata, los ureteres, una porción de los ureteres y la uretra. Y en la mujer el útero, los ovarios, las trompas de falopio. Y no se viene de la cavidad abdominal también los riñones. Entonces las cavidades están cubiertas por membranas. Eso nos ayuda a diferenciarlos, porque un órgano, todos los órganos están recubiertos por membranas. Y estas membranas hacen que se formen cavidades entre los órganos, ¿no es cierto? Porque los separan. Entonces las membranas de las cavidades tienen nombres. Las membranas que cubren a los pulmones tienen el nombre de pleura. La pleura es todo lo que cubre los pulmones. Por ejemplo, acá. Este es un corte transversal, ¿no? Le ha partido el cuerpo en dos, una parte superior y una inferior, tomando como referencia el tronco, el tórax. Sí, y acá es la vista de este corte. Aquí está cómo le han cortado y acá está cómo se ve. Se ven los pulmones del corazón, ¿no es cierto? Las venas pulmonares, etcétera, la columna vertebral. Pulmón izquierdo, pulmón derecho. Perdón, pulmón izquierdo, pulmón derecho porque le han cortado al revés. Entonces tenemos el pulmón derecho acá y el izquierdo, porque está vista en una vista desde hacia abajo. Es como si le viéramos de abajo, no de arriba. Por eso está al revés. Entonces, la membrana que le cubre al pulmón es la pleura. La membrana que le cubre al corazón, el pericardio. Y entre los dos se forman cavidades virtuales. Están llenitas de líquido. Cierta cantidad nomás, pero. En el abdomen, en cambio, la membrana que recubre a todos los órganos de la cavidad abdominal se llama peritoneo. Peritoneo recubre a los órganos de la cavidad abdominal hacia adelante. Y a los órganos que no están cubiertos por el peritoneo tienen el nombre de órganos retroperitoneales. Entonces, por ejemplo, en el tórax ya hablamos, ¿no? Ya hablamos de los pulmones, las pleuras y el corazón. Pulmones, pleuras y corazón. Este es el corte. Y abajo está el abdomen. El abdomen es la división del tórax por medio del diafragma, que es un músculo grandote, que divide todo lo que es el tórax y el abdomen. En el abdomen ya dijimos del hígado, el estómago, todo el tubo digestivo, la vesícula biliar, el páncreas y el vaso, etc. Por tal razón, de manera didáctica y de manera incluso de clínica, se ha dividido el abdomen en regiones. El abdomen se divide en 6 regiones según 4 líneas que trazamos. Trazamos 2 líneas en la mitad de las clavículas, se llaman líneas medioclaviculares, que van desde aquí hasta acá. ¿No es cierto? Trazamos una hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado derecho. Trazamos 2 líneas, en cambio, de manera horizontal. Una que divide al cuerpo, una que está debajo de las costillas, que se llama línea subcostal, y 2 líneas que están entre los tubérculos, entre las crestas, que son líneas
transiliacas o transtuberculares, que es donde los huesos, ¿no es cierto? Donde nos tocamos del hueso, ¿sí? De la cadera. Entonces, según esto, de manera didáctica se ha dividido el abdomen para estudiarlo de esta manera. Tenemos 6 regiones, porque está dividido en 6 cuadraditos, ¿no es cierto? El cuadradito derecho superior se llama hipocondrio derecho. El cuadradito del medio se llama epigastrio. El cuadradito de la parte izquierda y superior se llama hipocondrio izquierdo. El cuadradito de la parte media derecha se llama flanco derecho. El cuadradito de la parte media izquierda se llama flanco izquierdo. A la mitad se llama mesogastrio. Aquí, aquí está mal, no es región umbilical. Bueno, sí, pero también es mesogastrio. Y las partes de abajo es fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda e hipogastrio. Entonces, para repetir, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Hipocondrio derecho, epigastrio. Hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, mesogastrio. Flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Entonces, esto de manera didáctica nos hacemos una proyección. Y vemos los órganos que están en la, en las diferentes regiones. También podemos dividirlo en cuadrantes, solamente haciendo una línea en la mitad del ombligo y una línea en la mitad entre la apófisis sifoides y el pubis. ¿No es cierto? Puede dividirse en cuadrantes de una forma un poco menos específica, pero si lo dividimos en 6, tenemos una forma más específica de saber dónde están los órganos. Por ejemplo, voy a describir al hígado. El hígado es un órgano que se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen y abarca el hipocondrio derecho, el epigastrio y un poco incluso del hipocondrio izquierdo, un poco más grande del hígado. Abarca todo esto. Pero su mayor porción, la mayor parte del hígado está en el hipocondrio derecho. Entonces, si yo quiero palpar el hígado, si tengo alguna enfermedad en el hígado, ¿dónde me va a doler? Acá arriba. ¿Sí? De igual manera, tenemos el resto de órganos. Vesícula biliar está en el hipocondrio derecho. El estómago está en el epigastrio y un poco en el hipocondrio izquierdo, mayormente aquí. Entonces, si nos duele acá lo que conocemos como la boca del estómago, ya no podemos llamarlo de esa manera, sino se llama epigastrio. Estamos epigastrio, el paciente con dolor en el epigastrio. Tenemos el colon ascendente en el flanco derecho, en el flanco izquierdo el colon descendente, en el flanco izquierdo, flanco derecho el ascendente, en el izquierdo el descendente. En la mitad, en la región mesogástrica, está el intestino delgado y atrás el páncreas y también el colon transverso. Páncreas en mesogastrio y en epigastrio está como por aquí por la mitad porque está atrás de todo esto. Acá abajo está el apéndice secal, que es lo que duele, dolor de costado que le dicen, fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca izquierda, una parte del colon descendente, acá en el mesogastrio, en el hipogastrio está, perdón, el recto y el ano. Y acá faltan algunos órganos, por ejemplo, los órganos del aparato femenino, están acá en el hipogastrio toditos. El útero, los ovarios están en los flancos porque están a los lados, perdón, en las fosas ilíacas porque están a los lados, y la vejiga urinaria también está acá abajo. En los flancos también están los riñones, pero hacia atrás, en una parte más posterior, detrás del colon ascendente y descendente respectivamente, y los uréteres también. Entonces, vamos a las preguntas de revisión. Más o menos solo tenemos que ubicarnos. No se olviden que en el tórax tenemos solo los pulmones, el corazón y tenemos la vía aérea también, ¿no? Acá está el esófago y adelante está Este es un corte un poco bajo, ya no se ve la tráquea, pero si fuera más arriba, se vería la tráquea con los bronquios. De tórax. No se divide en regiones. No hay tórax izquierdo ni derecho de tórax en toda su totalidad. Está cubierto los pulmones por la pleura y por el pericardio del corazón. Aquí está el diafragma, que es un músculo gigante, y de ahí pasamos a las regiones del abdomen. Hipocondrio derecho, epigastrio y hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, región umbilical o mesogastrio, flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Ya sabemos el contenido de cada uno de ellos. Tenemos que guiarnos por esta imagen. Y ahora sí vamos a la pregunta de revisión. Primera pregunta. Y con esto terminaríamos la clase de hoy. El plano frontal corta el cuerpo humano en 2 mitades. A, izquierda y derecha. B, craneal y caudal. C, superior e inferior. D, ventral y dorsal. Ventral y dorsal. El plano frontal corta el cuerpo
en ventral y dorsal, anterior y posterior, que es lo mismo. Izquierda y derecha. ¿Cuál es el plano que corta el cuerpo en izquierda y derecha? Pía Martínez. Valeria Carabalí. En plano sagital. Ya, muy bien. El plano que corta en izquierda y derecha es el plano sagital, ¿no es cierto? Craneal y caudal. ¿Cuál es el plano que corta el cuerpo en craneal y caudal? Doménica Gómez. Plano que corta al cuerpo en craneal y caudal. Transversal. Muy bien. Es el plano transversal o horizontal, que es lo mismo. El plano que corta el cuerpo en superior e inferior. Igual el transversal. Igualmente el transversal. Muy bien. El transversal, porque es lo mismo. Craneal y caudal es lo mismo que superior e inferior. Segunda pregunta. La cavidad pélvica contiene todos estos órganos excepto A, la vejiga urinaria, B, el útero, C, el vaso, D, el intestino grueso. Una parte del intestino grueso. El vaso. Cavidad. ¿Vaso? El vaso. El vaso está en la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Está en el, a ver, ¿en qué cuadrante o en qué región en qué región del abdomen está el vaso? En el epigastrio. No, pero muy cerca. Flanco derecho. Flanco, no, tampoco. En el mesogastrio. Mesogastrio. No, acuérdense que el vaso está acá. Está acá arriba. El vaso está, es lo que nos En duele el, acá abajo, debajo de las costillas. En el lado de en el acá. hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo. Muy bien. El vaso es uno de los pocos órganos que está en el hipocondrio izquierdo. Junto con el ángulo esplénico del colon, así se llama porque está pegado al vaso, y el riñón, una parte del riñón izquierdo. El útero, la vejiga urinaria, el intestino grueso están en la cavidad pélvica. Pero si ya vamos a la división por regiones, ¿en qué parte del abdomen como tal estaría la vejiga, el útero? La vejiga y el útero. En el hipogastrio. En el hipogastrio. Muy bien. En el hipogastrio. El páncreas se encuentra en A, fosa ilíaca derecha, B, hipogastrio, C, mesogastrio, D, flanco derecho. Flanco derecho. No, Mesogastro. mesogastrio. Mesogastrio. El páncreas se encuentra en el mesogastrio. Muy bien. Ya. En la fosa ilíaca derecha, ¿qué órgano podemos encontrar? ¿O qué parte del cuerpo podemos encontrar en la fosa ilíaca derecha? El apéndice. La El apéndice, ¿verdad? apéndice. El apéndice, otro órgano que podamos encontrar en la fosa ilíaca derecha. El ureter derecho sí está ahí también. Pasa por ahí. Otro que sea un poco más conocido, un poco más fácil. En las mujeres, los ovarios. En la mujer, el ovario derecho. Ajá, Ovario el ovario derecho. derecho. El ovario derecho sí. Y la trompa de falopio derecha también. En el hipogastrio ya dijimos, la vejiga, el útero. En el mesogastrio, el páncreas, el intestino delgado, el colon transverso. Y en el flanco derecho, En el flanco derecho sigue el colon ascendente. ya muy bien, el colon ascendente, sí. Y el ciego. Ajá, el colon ascendente está en Riñón. el flanco derecho.
Una parte del riñón derecho también. Sí, y una parte del ureter derecho. Más bien, la mayor parte del ureter está en el flanco derecho. Muy bien. Muy bien, compañeros. Con eso hemos terminado la clase de hoy. Justamente son las 8 de la noche. Y yo les voy a mandar un deber. Tenía que estar anotado en la diapositiva, pero se ha borrado. No sé qué pasó. Entonces, el deber es el siguiente. Por favor, anote. A ver, a ver, a ver. Necesito que estudien, necesito que se esfuercen un poco. Porque sí hay que echarle ganas. A ver, necesito que hagan de deber del libro. Sí tienen el libro, ¿verdad? Sí les han de haber pasado el libro. ¿O no? No. Bueno, No. si no tienen el libro no hay problema. A ver, ¿hay algún presidente, alguien que sea representante, alguien que esté ahí al frente, alguien que quiera que yo le mande el libro para que le pueda mandar a los demás? No, ¿por qué mejor no mando al grupo de Telegram? Hay grupo de Telegram. Ya, chévere, entonces le voy a mandar allá, ya. Una pregunta, Doc, Ivana. ¿Todo esto vamos a ver clase por clase más despacio o es solo de esta clase y la otra veremos de otras cosas? A ver, esto es una visión general, ¿no es cierto? En la siguiente clase vamos a ver ya otros temas, pues vamos a empezar ya por sistemas, porque de aquí esto es como, yo solo di la visión general, es como que hablé de la visión general, de la manera superficial y lo que es los conceptos básicos para las siguientes clases. Porque en las siguientes clases ya vamos a ir viendo sistema aparato por aparato de manera unitaria. Entonces vamos a ver el sistema tegumentario, la piel, bla, 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 el sistema nervioso y todo. Vamos a ver el sistema cardíaco, vamos a ver el sistema gastrointestinal y así por el resto de 2 meses que nos quedan. Entonces esta clase es una clase de conceptos, es una clase de visión general. Las diapositivas me parece que las iban a subir a la plataforma igualmente con las preguntas. Y el libro del cual es el libro base, porque es el libro base del que se toma el examen, igual ya se les va a enviar y de ahí les voy a mandar un deber porque necesito que repase. A ver, Dayana tiene una pregunta. le era decirle que se puede mandar todo, sí, la diapositiva y los libros en Telegram y en WhatsApp también. El libro, ¿cómo es? Se supone que hay una página, una plataforma, ¿verdad? Ahí deberían estar subidas las diapositivas. Ajá. Bueno, ya les voy a preguntar a los chicos que están a cargo de la cuestión logística sobre dónde van a subir las diapositivas y las clases, los videos y el libro. Entonces, ya de ese libro que ya les voy a mandar, tienen que hacer la página 27, perdón, la página del libro no es la 27, sí, es la 27 y la 28. Son unas preguntas, solo son preguntas, es bien fácil, no se van a demorar ni media hora, pero necesito que se esfuerce. Disculpa, ¿de qué Ajá. bibliografía es? Sí, es un libro que se llama Principios de Anatomía y Fisiología, autora de Rickson, 13ª edición. Entonces ya, para que no tenga mucha molestia para mandarles yo al grupo, yo tengo el PDF. Ya, chévere, entonces le mandas tú ya, es la 13ª edición de ese libro, la página 27 y la 28, necesito que hagan, son las preguntas de autoevaluación y las preguntas de razonamiento. Y me van a mandar todos ante el día lunes de la siguiente semana. Me van a mandar a este correo de aquí.